Shirley Radio. Bueno, hoy en nuestra mesa país tengo a Paulina Gamus, política, abogada venezolana, y Vladimir Villegas, periodista, quien fue además constituyente en el 99. A Vladimir lo tengo aquí en el estudio, a Paulina la tengo vía Zoom. ¿Cómo estás, Paulina? Buenos días, Gracias, Vladimir. buenos días, Buenos ¿cómo están días. ustedes? Buenos días, Hola, Paulina. Buenos días, ¿cómo Shirley. están? Por favor. Bueno, el tema de la mesa país de hoy es la factibilidad, no que se realicen las elecciones primarias, porque en teoría pues, eso va. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa de algún candidato que resulte electo allí, caso María Corina, Enrique Capriles o Freddy Superlano, por así decirlo, y que ellos pues luego tengan la posibilidad real de participar en una elección presidencial? ¿Qué opina Paulina Gamus? Paulina. Caramba. Yo creo que ese es el tema del día y ha habido tantas opiniones. Y sobre todo, yo no sé, ya yo empiezo a temer que no haya primaria. O sea, de este gobierno se puede esperar cualquier cosa. Imagínate tú una primaria donde por lo que vemos, es decir, la rabia que ha despertado la inhabilitación de María Corina, si muchas personas que quizás ni pensaban votar o no pensaban votar por ella lo van a hacer. Mm. Bueno, imagínate que María Corina saque, no sé, 10 millones, 12 millones de votos en una primaria. ¿Qué le significa eso al gobierno? Sí, un peligro terrible. Si no hay un candidato del PSUV, primero no sé ni quiénes son, que vaya a obtener una votación ni siquiera remotamente parecida a la que seguramente va a tener María Corina Machado. Yo creo que es un poco el efecto Varina. Tú recuerdas que inhabilitar en el caso de María Corina, claro, ella está inhabilitada, tendría que poner a otro, pero en el efecto Varinas, el primer candidato fue inhabilitado, la esposa fue inhabilitada y el tercero ganó por rabia de la gente. Casi nadie lo conocía, pero la votación masiva que obtuvo fue la rabia de la gente. Y aquí hay mucha rabia. Sí, de por sí la candidatura de María Corina ha sido tan sorprendentemente importante y respaldada por rabia. Ella es radical, María Corina es una persona radical, de posiciones radicales, y la gente está radicalizada, no solamente en Venezuela, creo que el mundo va hacia la radicalización en muchísimos países. Entonces, imagínate qué hace el gobierno con una votación así. Bueno, yo cada vez pienso que a este gobierno le importa poco lo que la gente piense. Sin embargo, mira, le preocupa lo de lo de la Corte Penal Internacional. Hay una protesta, hay una apelación del gobierno de Maduro, eso les preocupa. Pero del resto veo que no les preocupa más nada, no va a haber negociaciones, las negociaciones, eso no existe, no les importa, bueno, de ahí todas las protestas de la Unión Europea, de la OEA, de Estados Unidos, de todo, incluso hasta de Petro, por la situación de María Corina, y eso no les importa. Y mucha gente dice, no, que esto va hacia el modelo de Ortega, el gobierno de Maduro va hacia el modelo Ortega. Yo no creo que tenga necesidad de llegar a los extremos de Ortega, con simplemente ser como Cuba, le resulta basta y sobra. Ahí está Cuba, no pasa nada, 70 años, no sé cuántos años, pero aquí, por lo visto, no pasa nada. A ver, Vladimir, ¿cómo lo ves tú, no? La posibilidad, sobre todo, real de que quien si se ocurren las primarias, resulte electo alguien que definitivamente está inhabilitado, que puede, porque la negociación política, que ese candidato eventualmente llegue o no, bueno, es una incertidumbre. Entonces la pregunta es la movilización de esfuerzo, de voluntades, para que luego al final, cuando se elija este candidato esté inhabilitado y no pueda aspirar a una candidatura presidencial. Mira, yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro está logrando dos cosas, ¿no? En primer lugar, generar simpatías en María Corina o a favor de María Corina en sectores que nunca la han querido ni que estarían dispuestos a votar por ella. Y en segundo lugar, convertir a María Corina en la gran electora de la oposición, porque ciertamente si ella, por ejemplo, no puede ser candidata, pues evidentemente pues entonces tendríamos un escenario en el cual pasaría, como dice Paulina Gamus, en Barinas. En Barinas pues el gran elector fue Superlano y el gran movilizador y el gran articulador de la unidad opositora para derrotar al gobierno fue Superlano. Por supuesto, hay un partido muy grande en Venezuela que es el Partido del Descontento, y ese Partido del Descontento pues tiene militantes y tiene base y tiene simpatizantes en todos los sectores. Y estos abusos de poder, esta violación flagrante del artículo 65 de la Constitución, lo que hace es poner de relieve, bueno, también un poco lo que ha dicho Paulina, en el sentido de que al gobierno le importa poco lo que la oposición diga, le importa poco al día de hoy las reacciones que pueda haber frente a este hecho, pero se le podría salir una rueda a la carreta, porque esta situación se le puede ir de las manos al gobierno, ¿ves? Y fíjate que no solamente por el tema de las negociaciones, sino por el tema de que, bueno,
¿cómo es eso de que tú convocas a que la gente participe en un proceso electoral y cuestionas a personas que en el pasado promovieron salidas no electorales y hoy en día esas personas optan por la vía electoral y las empujas nuevamente a salidas no electorales? O sea, el gobierno está jugando con un esquema en el cual cree que tiene todas las cartas sobre la mesa, pero se puede llevar una sorpresa. Y finalmente, para continuar con la conversación, yo te diría pues que en el caso de Venezuela, Paulina dice que estaríamos como Cuba. Es que son casos distintos, porque fíjate, en el caso de Cuba no hay elecciones, hay un solo partido. En Nicaragua, en teoría, hay una democracia formal donde los partidos pueden competir, pero con la condición, ciertas condiciones aplican, como dicen aquí las marcas de celulares, bueno, que el gobierno pone el candidato de la oposición. Y entonces, eso es lo que quiere hacer el gobierno, poner una candidatura que realmente sea cómoda para su posibilidad de lograr la victoria. Pero yo creo que es muy prematuro aún para hablar de una sustitución de candidatos en las primarias, porque eso sería admitir ya que las primarias fracasaron. Yo no creo que hayan fracasado. Yo creo que se les pueden convertir en un dolor de cabeza al gobierno, sobre todo si María Corina o Capriles la ganan. Ahora, hablemos, Paulina, tú has dicho algo interesante. El ascenso de la candidatura de María Corina ha resultado sorprendente, ¿no? Y me gustaría hablar de eso, ¿no? En lo particular, ¿crees que ha sido sorpresiva o María Corina, o quizás la política tradicional subestimó a María Corina y su fuerza? Mira, voy a hacer, a mí no me gusta hablar en primera persona, pero tengo que hacerlo. ¿Ves que María Corina compitió con Enrique Capriles por la candidatura presidencial en 2012, creo que fue, ¿no? Y yo fui, bueno, yo solamente le hice campaña a María Corina, hablé en sus mitines, en sus actos públicos, es decir, estuve en su comando de campaña. Después de eso, su posición radical me separó de ella. Y por muchos años yo no estuve con María Corina porque no estuve de acuerdo con su posición. No estuve de acuerdo, pero ahora, sin duda alguna, sí, poco a poco no es que la gente me ha hecho cambiar, o sea, he cambiado porque la gente en general me ha hecho cambiar, no, he cambiado porque creo que ella ha sido valiente, ha sido persistente, ella no ha cambiado su discurso, ella continúa con ese mismo discurso que a mí no me gustó, pero repito lo que te dije antes, de Venezuela se ha vuelto, la oposición se ha vuelto radical. La oposición ha comprado el discurso de María Corina porque es lo que la gente quiere. La gente está fastidiada, la gente ya no cree en nadie que le ofrezca cosas maravillosas, que bueno, hasta yo siempre creí que este gobierno algún día saldría por una negociación. Cada vez lo creo menos, es decir, no van a negociar con nadie, no se van a ir para ninguna parte. Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer un artículo maravilloso de Moisés Naim, yo creo que salga hace 2 o 3 semanas, donde él habla de los dictadores, incluye a Maduro, de los dictadores que no tienen para dónde irse, que no se van porque sencillamente no tienen, son unos parias, no tienen para dónde irse. Explícame, Maduro si va ahorita a Bélgica, que hay una reunión no recuerdo de qué cosa es, no va porque va y lo ponen preso. Él puede ir a Irán, puede ir a Egipto como fue la otra vez, puede ir a Turquía, puede ir a Rusia, a Cuba, pero no puede ir para más ninguna parte. Entonces, bueno, mira, esa es la situación. Yo creo que María Corina lo que despertó fue la rabia de la gente y el deseo de verdad de que alguien esté dispuesto a acabar con esta situación, con esta pesadilla que tenemos y que de verdad lo haga. A ver, ¿cómo ves tú la candidatura de María Corina, ¿no? Y el perfil de ella, ¿tú crees que la subestimaron? Mira, no es que la subestimaron, es que el cuadro de la oposición está tan deteriorado que una candidatura como la de María Corina, pues unifica a los sectores más radicales de la oposición, que no son mayoría. Yo pienso que no son mayoría. Yo pienso que la oposición al gobierno de Maduro, con todos sus matices, no es una oposición radical. Es una oposición, por supuesto, descontenta, donde puede haber rabia, pero no es radical, porque ya se probaron salidas radicales y los venezolanos no quieren salidas, que en este caso no pudiéramos decir salidas radicales, salidas extremistas, porque una cosa es el extremismo y otra cosa es el radicalismo. Entonces, yo sí creo que hay toda una gran capacidad que tiene la oposición de articular una candidatura que pueda derrotar al gobierno. Ahora, yo recomiendo la lectura de un artículo de José Luis Faría, nuestro querido amigo El Cachalote, donde él precisamente habla del rol que pudiera llegar a jugar María Corina en este proceso político, donde reclama de ella, bueno, que actúe, digamos, con grandeza política en el sentido, pues, de saber moverse en este panorama. Bueno, eso no quiere decir que ella renuncie hoy a su candidatura, ¿verdad? Porque sería hacerle el favor al gobierno, eso sería bajarle el costo al gobierno por lo que ha hecho. Pero ella tiene que pensar en las opciones que se le van a presentar el día ¿entiendes? El día de la inscripción de una candidatura, si ella gana la candidatura, ¿qué pasa si está inhabilitada? ¿Qué va a hacer Capriles si están inhabilitados? Ellos pudieran ser, por ejemplo, los grandes electores y evidentemente pues también
se necesita una candidatura que logre aglutinar todos los sectores, incluso sectores del contexto del chavismo. Yo no sé si esa candidatura es la de María Corina. Ella quizás puede sacar una altísima votación en un sector, bueno, que es radicalmente opuesto al gobierno, pero también hay otros sectores que son opuestos al gobierno, que están descontentos con el gobierno de Maduro, e incluso chavistas descontentos con el gobierno de Maduro, que quizás no ven en María Corina esa opción porque le temen precisamente a eso. Temen, por ejemplo, lo que puede pasar en España con Vox, lo que puede estar pasando, por ejemplo, en otros países de Europa con sectores de la ultraderecha que están ganando terreno. Y también, bueno, evidentemente a mí en lo personal el perfil político de María Corina no me gusta. No me gusta su forma de enfocar la política, no tengo identidades con ella, salvo en algunos puntos muy específicos de la crítica a lo que está pasando en Venezuela, pero no he tenido identidad con la forma en que ella ha actuado en política en Venezuela. He sido crítico de esa forma. Pero, evidentemente, pues cuando una persona como María Corina Machado intenta por la vía electoral conquistar un objetivo político y el gobierno la empuja a que se salga de la ruta electoral, pues ella genera solidaridad, y en ese sentido tiene mi solidaridad desde el punto de vista de que es una luchadora política, bueno, a la cual a quien no le permiten ejercer sus derechos políticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el extremismo que pudiera representar María Corina Machado y el extremismo de quienes están en el gobierno, que lo que quieren son candidatos escogidos por ellos? ¿Qué rol quiere el gobierno que jueguen los factores opositores? Que bajen la cabeza y que lo que hagan es convalidar un triunfo en unas elecciones donde ellos escojan los candidatos. Eso no puede ser un país democrático. Bueno. Y realmente creo que ese es el gran déficit que tenemos. Y bueno, lo que hemos mostrado en estos días, rapidito, Shirley, es el pasticho institucional que tenemos en Venezuela, el proceso de disolución institucional, donde un diputado va a la Contraloría e informa de una inhabilitación que ya de por sí era inconstitucional. Él es el que informa, no hay una declaración del Contralor, un funcionario de segunda línea, pues el que da la información en un escrito. Es decir, en Venezuela pues tenemos las instituciones patas para arriba. Vamos a hacer una pausa, 7:31, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La superestación.
encuentro para el debate con voces que generan opiniones en Shirley Radio. Bueno, hoy en nuestra mesa país he querido tocar la factibilidad de la realización de las elecciones primarias con candidatos inhabilitados, como es el caso de María Corina Machado, que, bueno, al menos se supo el viernes, como bien lo ha dicho Vladimir, a través de una rueda de prensa que hace un diputado que forma parte de la comisión parlamentaria, el diputado Brito, que María Corina Machado había sido inhabilitada por 15 años. Ahora, Paulina, estábamos hablando de la candidatura, bueno, de las candidaturas, ¿no? Y sobre todo el tema de la mesa es la factibilidad, ¿no? Porque estamos hablando de una elección que es autogestionada, que ya de por sí eso implica esfuerzo, movilización de voluntades y expectativa por parte del elector, con candidatos que están inhabilitados. ¿No es eso quizás un desgaste desde el punto de vista de energía, económico, para luego realmente no tener la certeza si el candidato electo en esas primarias va a poder competir en una elección presidencial? Desde el punto de vista político, ¿qué tan pragmático es eso, no? No sé si es pragmático o no, yo sé, alguna razón tiene que haber, o tiene que haber existido conversaciones entre la comisión de primarias y los candidatos inhabilitados para, para poder aceptar que un inhabilitado participe. Yo lo que pienso, y creo que los que no están, algunos de los otros candidatos se han pronunciado a favor, es decir, en contra de la inhabilitación de María Corina. Creo que deberían hacerlo todos. Deberían hacerlo todos, es decir, cada uno con su propia, su especificidad, pero deberían todos apoyar a María Corina porque todos están en la misma situación. Para mí, Vladimir dijo algo importante. Sobre el chavismo que puede, en caso de que haya una primaria, yo siempre pongo en duda que vaya a haber primaria, pero en caso de que haya una primaria... ¿Por qué le pones en duda, Paulina? Porque este gobierno no tiene escrúpulos. Es decir, ellos pueden exactamente decir mañana va el diputado X a la Contraloría o al que le dé la gana, o al Tribunal Supremo y dice que estas primarias son ilegales. Es que ya hay una acción en el tribunal, Paulina. Ya hay una acción de Alejandro Ratti, a quien voy a entrevistar ahora más tarde. Ya hay una acción. Un señor que se llama Ratti, algo así. Sí. Dijo que las primarias eran ilegales, algo así. Sí, bueno, las pueden perfectamente anular. Cuando vean que no las pueden controlar, las van a anular. Pero fíjate, acaba de haber una elección en la Universidad Central de Venezuela, donde quedó electo el Víctor Rago, el rector, y muchos chavistas votaron por Víctor Rago. No sé por qué sé, pero que lo sé porque, bueno, mi hermana estuvo muy activa allí, yo no fui a votar por primera vez que aparezco en el registro, después de 64 años de graduado, 63 años de graduado, aparecí en el registro, iba a ir a votar, pero no tuve otras complicaciones. Pero lo cierto es que muchos chavistas votaron por Rago, y lo sé porque Desiree Santos Amaral, que está en nuestro chat de los parlamentarios jubilados, lo publicó el triunfo de Rago como una gran cosa, porque Rago, entre las declaraciones que da, dice que él va a negociar con el gobierno en beneficio de la universidad. Bueno, mira, los chavistas que votaron por Rago, ex rectores, etcétera, ¿quién quita que en este caso, si hay primarias, María Corina continúa siendo candidata, no haya muchos chavistas que voten por María Corina? Hemos pasado por alto el problema interno del chavismo, que ha sido lo de Tarek el Aizaimi. O sea, el problema de Tarek el Aizaimi fue una revolución interna dentro del chavismo. Es decir, no sé, nadie sabe qué es verdad o qué es mentira, esto es imposible, pero fue una revolución interna. Fue una revolución interna que sigue todavía cobrando víctimas, es decir, dentro del propio chavismo. Entonces, ¿qué sabe uno lo que pasa allá adentro? Quizás Vladimir sabe un poco más. A ver, Vladimir, eso va para otra mesa. No, es que tú estás más en contacto. Yo estoy totalmente alejada. Sí, yo sé. Yo me entero de la política por lo que leo en los periódicos, en los pocos que hay, en los extranjeros. El país publica más cosas sobre Venezuela, es correcto, que los periódicos venezolanos. Es Entonces, verdad. bueno, por eso estoy enterada, pero yo no tengo ningún contacto con ningún partido, ni con ningún movimiento político. A ver, Vladimir, fíjate, lo que te decía es la posibilidad real de que ese candidato pueda, porque es una movilización económica, de voluntad, y que genera expectativa para que luego el candidato que sea electo allí, no pueda competir. De términos pragmáticos, ¿no? Quiero ser bien pragmático en esto, ¿no? Más allá de lo que uno quiera, de cómo, entendiendo cómo se ha manejado la política en todo este tiempo. Es decir, tú puedes votar por un candidato, puedes resultar electo, pero ese candidato va a poder participar. Entonces, el político, quien está allí, es, ¿a qué escenario nos enfrentamos? Nos enfrentamos a pensar
de que el gobierno efectivamente no va a permitir que ese candidato se presente o a apostar a una negociación que es incierta, ¿no? Fíjate, hay varias cosas, ¿no? Lo primero, un comentario rapidito sobre lo que dijo Paulina. Fíjate, la Contraloría General de la República, con todas las evidencias que hay, con todos los hechos, hasta ahora no ha inhabilitado a ninguna de las personas que están presas por corrupción. Y tampoco Tarek El ha sido inhabilitado, pero rápido salen a decir que María Corina no puede participar, como detallito. Pero bueno, ese punto, fíjate, las primarias no son un fin en sí mismo, las primarias no son son un mecanismo para la selección de un candidato, es uno entre muchos mecanismos. Quizás es el mecanismo más democrático siempre que haya condiciones para que se puedan realizar y pueda haber el mayor nivel de participación. Evidentemente, pues el gobierno está colocando las cosas para que la oposición promueva la abstención nuevamente, o sea, mejor dicho, el gobierno está buscando la vía de que la oposición se abstenga, ¿verdad? Y como decía Stalin González, hay opositores a quienes los pellizca y se abstienen. Y evidentemente, pues, una primaria que no sea exitosa tampoco le sirve a la oposición. Es decir, si hay muchas dificultades en el camino, pues podemos llegar a un escenario como el que plantea Paulina, que mañana, como efectivamente ya está introducido del TCJ un recurso pidiendo la nulidad de esas primarias y la designación de una nueva comisión de primaria, eso puede pasar 24 horas incluso antes del proceso. Ponle tú que esté todo listo para votar el domingo y el sábado el TCJ emite un pronunciamiento diciendo que las primarias no pueden ir porque es una primaria realizada bajo cánones no democráticos. Por ejemplo, pueden decir eso, eso puede ocurrir. Entonces, evidentemente la oposición debe tener la suficiente madurez, la suficiente claridad y sobre todo la altura política de tener claro ese panorama y no esperar que lleguemos al puente para cruzarlo, sino estar preparados para un escenario en el cual pues tenga que elegirse el candidato con otra metodología, ¿verdad? Porque, bueno, lo importante es que la oposición pueda elegir un candidato que pueda derrotar al gobierno, que si lo eligió en primaria, que si lo eligió por consenso, que si lo eligió en un sorteo, eso al final termina siendo secundario, siempre y cuando esa candidatura logre aglutinar a la mayor cantidad de sectores. Por ejemplo, si hay unas primarias y un candidato lleva una ventaja muy amplia, puede pasar lo que pasó, por ejemplo, con Teodoro Pecoff y con Julio Borges, que declinaron en favor de Rosales, ¿verdad? O incluso como pasó con Capriles, que Leopoldo López declinó, por ejemplo. Entonces, la cosa es muy, muy dinámica y yo no creo que sea una gran tragedia que la oposición no pueda hacer su Ahora, la pregunta es si dentro primaria. de la oposición están dispuestos. María Corina, hasta ahora, según todas las encuestas, es la que lidera al menos con un 26% en la mayoría, o que aglutina ese sector. Entonces, la pregunta es, ¿tú ves a candidatos? Porque ellos generalmente en todo lo que ha sido las discusiones de la mesa unitaria, plataforma unitaria, María Corina no ha estado allí ni tampoco la han incluido. ¿Tú ves que puede haber un acuerdo político para entregarle a ella, si es que ella lidera las encuestas, la posibilidad de la conducción? La política es una cuestión que se basa en realidades. Si la realidad lo impone, evidentemente así será, pero también hay muchas incógnitas no despejadas. Por ejemplo, no se sabe qué va a pasar con Capriles con su candidatura, si lo van a habilitar o no. No se sabe qué va a pasar con Rosales, si va a optar o no. Es decir, hay muchas incógnitas no despejadas todavía, lo cual hace difícil pronosticar qué es lo que va a pasar. Pero evidentemente, si hay una realidad de calle, pues bueno, si María Corina logra concitar todos esos apoyos, ¿cómo le quitan la candidatura, verdad? Ahora, si no puede participar, ¿cómo ella se resiste a que haya otra persona que pueda hacer el abanderado? Por eso yo digo que ella pudiera ser un gran elector en la oposición. Pero a todo esto nos ha llevado el propio gobierno de Nicolás Maduro. O sea, el propio gobierno de Nicolás Maduro ha fortalecido a María Corina creyendo que la está debilitando. O sea, es decir, habrá sectores en la población que le reprocharán algún día a Maduro el haber votado, el haber tenido que votar por María Corina para deshacerse de él. Es decir, ese pudiera ser uno de los grandes logros políticos de Nicolás Maduro, convertir a María Corina en la alternativa que antes no era deseada, pero que se convierte en un recurso inevitable para salir de este gobierno. Vamos a hablar de los candidatos. La gran pregunta, perdón, sí. Vamos a ver, tú dijiste una cosa, salir de él. Está bien, vamos a ser ilusos, vamos a ser bastante optimistas. Hay unas elecciones primarias, María Corina gana, arrasa en las elecciones primarias. Va a haber elecciones presidenciales. Esa es otra pregunta. ¿Cómo van a ser las elecciones presidenciales? Así ¿Qué CNE, qué comisión, qué Consejo Nacional Electoral se va a nombrar? ¿Quiénes van a ser sus integrantes? La gente va a confiar en eso. Va a haber, es decir, mira, nadie ha hablado más claro que Diosdado Cabello. Eso es verdad. No lo saca nadie. Entonces yo creo que es verdad, ellos no lo saca nadie, ellos no quieren que lo saque nadie. Si gana, va a haber una elección nacional, va a haber en el año 2024. Pero Paulina, la política es imaginar escenarios. Si nos ponemos en el peor escenario, nos quedamos en nuestra casa. Por supuesto. Pero es que esos son escenarios predecibles. Tú sabes que en Venezuela
lo impredecible se vuelve realidad, tú sabes, esto es mejor es ser predecible. Vamos a hablar, bueno, por eso parte de la mesa es un poco hablar Claro. de la factibilidad, ¿no? Es decir, realmente con candidatos inhabilitados, bueno, puede realizarse o puede aspirar a una elección presidencial 2024. Hablemos de los candidatos independientes, caso Conde del Guácharo. Conde del Guácharo no se inscribió en las primarias y va a aspirar a la candidatura presidencial. En lo que es las elecciones para el 2024. ¿Cómo perciben esa decisión de cara al objetivo, bueno, que entiendo pues se tenía, que era presentar un candidato único a la oposición? ¿Tú crees, Paulina, que fue la mejor decisión por parte del Conde del Guácharo? Y la misma pregunta le hago a La Belén. mejor decisión del Conde de Guácharo que desaparezca como candidato de cualquier cosa. Es decir, es una candidatura. Primero, mira, vamos a ser serios, ¿no? Yo no tengo ninguna, yo recuerdo haber ido una sola vez a un espectáculo de, por cierto, en Aruba, nos invitó Antonio Ledesma y nos invitaron a mi esposa y a mí, Antonio Ledesma y su esposa que estaban allí, y yo le dije, no, yo no voy a eso, me parece que él es muy vulgar, no, pero nunca había ido. Bueno, fui, la verdad que te digo, es vulgarísimo, pero yo me reí mucho, tengo que confesarlo, Ujú. pero caramba, de ahí a presidente de la República, te digo, Zelensky, el presidente de Ucrania, tuvo un programa humorístico, pero un programa humorístico de altura, era un programa humorístico con política, con la política introducida allí. Él era un presidente ficticio, pero el Conde del Guácharo, mira, de por sí, yo no sé cómo irán a hacer los discursos. Ya los de Chávez eran bien vulgares, los de Maduro son bastante obscenos muchas veces. Bueno, los del Conde del Guácharo, yo creo que la educación de los niños, tú sabes que aquí la educación, que es una cosa importante, por ejemplo, la nieta de la señora que trabaja en mi casa, que está en 5º grado, tiene una clase de 2 horas una vez a la semana. Una vez a la semana va 2 horas a clase. El resto del tiempo su mamá es la que la tiene. Entonces imagínate cómo iba a ser la educación en tiempos del Guácharo. Sobre todo para una novela, pues. Educación en tiempos del Guácharo, del Conde del Guácharo. No, yo pienso que él debería desaparecer como candidato, debería abstenerse. Además, si se lanza es un candidato del gobierno, un poco, tú sabes, bajo cuerda. Es un candidato oficialista, pero no declarado así oficialmente. ¿Qué opinas tú, Vladimir? ¿Crees que la candidatura de Conde perdió fuerza con la decisión de no participar en las primarias? Bueno, mira, en primer lugar, con respecto a lo que dice Paulina, mira, yo respeto el derecho que tiene el Conde del Guácharo a lanzarse, porque te voy a decir una cosa, si hay políticos, y muchos políticos del gobierno y de la oposición han puesto la cómica porque un humorista no puede ser candidato, por ejemplo. Ahora, el tema de la grosería, mira, lo de las malas palabras, los espectáculos, él es un empresario exitoso, bueno, ha tenido éxito en eso. Yo creo que representa una opción que podría ser más digerible para muchos sectores de la población. Ahora, eso no quiere decir que yo lo esté apoyando o que crea que él debe ser el mejor presidente de Venezuela, pero sí te puedo decir lo siguiente. Él creo que iba camino a convertirse en un fenómeno electoral. Creo que cometió un error, y se los comenté yo a él incluso, le dije, mira, me parece que tú todavía no te debes inscribir en la primaria, ni mucho menos lanzarte todavía, porque un outsider es un candidato que debe tomar mucha fuerza y no dar el paso de buenas a primeras. Ahora, su decisión de retirarse de las primarias obedece a una lógica. Si hay candidatos que están inhabilitados, que no pueden participar, pues qué sentido tiene participar en unas primarias que luego se va a reducir también a una elección prácticamente de maquinarias, porque evidentemente no va a haber centros en todo el país, va a ser muy limitado el escenario, y eso evidentemente le reduce a él las posibilidades de movilizar electores que pudieran votar por él en unas primarias. Entonces, de ese punto de vista tiene lógica. Ahora, desde el punto de vista del compromiso que él asumió de participar, sí hay una contradicción allí, y eso es obvio. Ahora, con respecto al tema de los presidentes, a veces hay muchos presidentes que resultan, bueno, muy bien formados, con mucha academia, mucha escuela, buen discurso, muchos candidatos que terminan siendo buenos candidatos, pero resulta que como presidentes terminan siendo un desastre. En Venezuela hemos tenido de todo. Entonces, evidentemente, descalificar al Conde porque presente un show humorístico, pues, y sea vulgar en su show, pues, creo que no es suficiente. Hay que ver que también ha generado una expectativa. Ahora, tiene que llegar hasta el final. Si él, por ejemplo, ya se decidió a ser candidato, tiene que ser candidato, no puede hacerlo de la vez pasada, que se retiró, ¿ves? Ahora, el tema moral está de por medio, pero la política va más allá de eso, lamentablemente. Sí, quizá el Conde tiene algo que no tienen los otros candidatos, que puede captar votos del oficialismo, ¿no? Sí, pero además hay otro detalle. Yo creo que él ha cometido un error en su campaña, porque más bien ha sido demasiado Benjamín y poco Conde. Bueno, en política, el mercadeo político funciona, ¿no? Entonces, ya veremos. Así, aunque él fue claro el tema de que quería dividir, dejar el personaje, y aunque no puedes sacar
el conde del Guácharo, de lo que es él. Incluso en las entrevistas te ha pasado, Sí, claro. la presentación debe ser Benjamín Rousseau, Claro, por y no el conde del supuesto. Guácharo. Y con Fluy, muy seriecito. Sí, vamos a hablar, así como hemos hablado de María Corina, el conde, vamos a hablar de Capriles. Sí. ¿No? Creo que es importante hablar de Capriles. ¿Y qué pasa con la candidatura de Capriles? ¿No? Pues estamos hablando que aglutina, así como lo dijo Paulina, aglutina quizá, y Vladimir, el sector moderado o más conservador de la oposición. Y uno pudiese pensar que por lo que hizo en el pasado pudiese tener más fuerza, y pareciera no ser así. María Corina ha demostrado tener más fuerza que la candidatura en la campaña de Capriles. ¿Cómo lo ves tú, Capriles, en esta nueva gesta presidencial? La pregunta es para mí, para Sí, Paulina. Paulina. Pero mira, creo que se ha debilitado por una razón. A Capriles, aunque él ha dado explicaciones y tal, y yo lo apoyé siempre, aún habiendo sucedido lo que sucedió, si la gente le sigue cobrando, el no haber cobrado, esa es la palabra, el no haber cobrado su triunfo, su supuesto triunfo cuando compitió con Maduro. Es decir, allí, por supuesto, nadie sabe quién ganó esa elección, uno supone que la ganó Capriles, porque el gobierno, o sea, el madurismo, el chavismo, se negó al reconteo de votos, y eso ya de por sí es decir, siempre una duda sobre el resultado real de esas elecciones. Pero el no haber cobrado, la gente dice, él salió a la calle, él fue cobarde, eso se lo siguen sacando, se lo siguen cobrando siempre, si perdona la redundancia. Incluso recuerdo que estuve un día, cuando recién había sucedido eso, estuve en la peluquería y una señora me dijo, es que él tenía que haber mandado a la gente a la calle. Le dije, señora, pero mandar a la gente a la calle con este gobierno significa una matazón, una mortandad. Bueno, pero tenía que haber muertos para que él cobrara. Ajá, le dije, si sus hijos hubieran ido, usted le hubiera gustado que sus hijos tuvieran, no, mis hijos no. Ese es el problema. Ese es el problema, mis hijos no, pero los demás sí. Entonces, eso se lo siguen cobrando a Capriles, él ha tratado de explicarlo, pero ha cometido también errores. Te digo, tengo gran simpatía por él, pero ha cometido muchos errores en el paso de estos años de distinto nivel. Y bueno, es la candidatura que yo diría alterna o secundaria después de la de María Corina, si María Corina pues no, y creo que hizo muy bien, es muy honorable de su parte haber protestado por la inhabilitación de María Corina, a pesar de que él la criticó. Hubo un momento que él dijo, María Corina es la candidata de los ricos, yo soy el candidato de los pobres. Yo detesto esas cosas porque recordemos que Chávez era el candidato de los pobres y veamos que hay 95% de pobreza en el país en estos momentos. De verdad era el candidato y el presidente de los pobres, y Maduro es todavía más el de los pobres, porque cada vez hay más pobres en el país. Entonces, bueno, eso de ser María Corina es la de los ricos, yo soy la de los pobres, eso me pareció muy indelicado. A ver, Vladimir, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, Capriles tiene una virtud. Ha sacado la votación más alta que el líder opositor haya obtenido en Venezuela durante el tiempo del chavismo. O sea, y eso no se puede menospreciar, ¿verdad? Es un candidato que conoce muy bien Venezuela, ha recorrido el país no sé cuántas veces, ha cometido sus errores, como dice Paulina. Yo precisamente no creo que su error haya sido el no haber llamado a la gente a la calle. Todo lo contrario. Creo que ella actuó con madurez política, ¿verdad? Porque, de paso, muchos de quienes lo criticaron porque supuestamente no cobró, estaban con él al lado cuando él anunció su decisión, bueno, de que la gente drenara esa palabra que termina en chera, bueno, que drenara con las ollas y todo eso. Yo creo que él en ese momento más bien evitó que Venezuela entrara por un caudal de sangre. Y de hecho, te voy a decir algo, la salida del año 2014, la salida promovida por Leopoldo López, fue una salida contra Capriles, contra el liderazgo de Capriles. No fue una salida para salir de Maduro, fue una salida contra Capriles. Y entonces, bueno, Capriles también ha cometido algunos errores. Yo, por ejemplo, creo que él ha debido ser mucho más fuerte, distanciándose del llamado interinato, que ha sido una de las fatalidades peores que ha tenido la oposición venezolana, uno de los grandes errores que ha fortalecido el chavismo. Aquí el gran colaboracionismo ha sido el extremismo y el abstencionismo. Han ayudado a que Maduro se consolide en el poder. Y de paso, creo que también la oposición se equivocó al no participar en la elección de 2018 y Capriles ha podido haber jugado un rol importante en ese proceso. Aquí se le hubiera ahorrado al país mucho si la oposición no se mete por el sendero del abstencionismo. Desde 2005 ha estado comiendo en ese pasto del abstencionismo, cometiendo graves errores y ahí se han equivocado prácticamente casi que todos los líderes, a excepción de unos cuantos que han tenido la capacidad de llamar a votar. Por ejemplo, bueno, a quien han criticado mucho es Henry Falcón, pero algún día la historia le va a reconocer a Henry Falcón, bueno, lo correcto que fue su planteamiento de participar, de no ceder el terreno de las elecciones. Y yo creo que lo menos que puede hacer la oposición en este momento
es volver a caer allí en el abstencionismo, porque eso es hacerle el juego al gobierno, es lo que el gobierno quiere. El gobierno sabe que ese es el caramelo que la oposición se come más fácilmente, el caramelo de la abstención, y hay que rechazar ese caramelo. Y evidentemente, pues, los líderes políticos deben tener la madurez suficiente para actuar en esta coyuntura. Y en ese sentido, hay que decir que el Capriles de hoy, bueno, con quien tengo coincidencia y tengo algunas diferencias también, es mucho más maduro que el Capriles de 2012. Es un tipo que tiene la cabeza mejor amoblada que hace unos cuantos años. Ahora, evidentemente, pues también ha sido víctima de los llamados grupos esos de guerra sucia que que le han hecho mucho daño a él y a muchos. Muchos hemos sido víctimas de eso, ¿no? Te pongo este escenario parecido al de Barinas. Gana las elecciones primarias María Corina Machado o Enrique Capriles. ¿Qué vas a poner al segundo? Bueno, ahí puede haber también, de alguna manera, incomodidad. Puede porque subir un Garrido. Ok, ajá, ya va. Como Barinas. Vamos, entonces, pero entonces luego, María Corina o Capriles. Entonces, bueno, pasa Capriles está inhabilitado, pasa Superlano está inhabilitado. Bueno, ¿quién queda? Manuel Rosales. Bueno, Manuel Rosales podría ser, Es el único, pero también está Prosperi, por ejemplo, que es candidato de AD, que bueno, fíjate tú, a mí me sorprendió la movilización que hizo Prosperi a la sede de la comisión de primaria, aunque la movilización no es lo que va a determinar que un candidato gane, pero es un candidato, es un partido, a pesar de la división de AD, todo eso, el rollo ese que tiene, esa sí es una maquinaria importante. Si los ADECos aquí no hubiesen cometido la estupidez de dividirse, serían hoy en día una alternativa. ¿Qué dicen Paulina? Pero Paulina, bueno, ¿quién ahí más está estaba Paulina? metido la mano de todos factores. Paulina conoce mejor ese merengue que yo. No, yo no conozco ese merengue porque hace muchísimo tiempo que ya nunca renuncié a Acción Democrática, pero no tengo nada que ver, retirada de los dos bandos. No tengo nada que ver ni con el de Henry Ramos ni con el de Bernabé. La Bernabé. Pero, mira, puede darse ese escenario, es decir, el escenario de Barinas es una de las cosas que estaría planteada en la primaria del primer momento. Es decir, habilitan a la ganadora María Corina, viene Capriles, inhabilitan a Capriles, bueno, viene el tercero X, yo no sé quiénes son. Puede ser Caleca, por ejemplo. Caleca, por ejemplo, a mí me parece Caleca un candidato una persona decente, muy bien seria, formada, respetable, le tengo mucha estimación, podría ser Caleca. Espero que por decir esto aquí no lo inhabiliten también, ¿no? No inhabiliten a Caleca, inhabiliten a todos, van a inhabilitar a Prosperi por lo que dijo Vladimir. Podría haber el efecto Barinas, tendrían que aceptarlo los dos candidatos, es decir, en este caso estamos hablando de supuestos. En supuesto, tanto sí. Capriles como María Corina tendrían que aceptar que hubiese un tercero que no son ellos. Bueno, esos todos son escenarios, posibilidades. Bueno, aquí nada se sabe, aquí puede pasar de todo y uno nunca sabe qué es lo que va a eso es pasar. correcto. Lo más seguro es que quién sabe, ¿verdad, Paulina? Y lo más seguro es que quién sabe. bueno, yo tengo que despedirlos, le agradezco mucho Paulina Gamus, política, abogada venezolana, Vladimir Villegas, periodista, compañero de circuito, Sí, del circuito hermano. Así de Unión Radio. De Unión Radio. Bueno, hoy vas a entrevistar. Hoy tengo a Luis Alejandro Ratti a las 9 de la mañana, lo tengo en Vladimir a la Carta, mi canal de YouTube. Los invito a que lo vean a través de Vladimir Villegas TV en YouTube. Y Paulina, un gran abrazo. Mira, siempre disfruté mucho tu compañía en el Congreso y también como reportero que fui también en la Fuente Política, muchos años. Claro que sí. Mucho cariño. Muchísimos años, cuando éramos jóvenes. Así es. Todavía sigue siendo, Cuando la política era en blanco y negro. 7:58, hacemos una pausa, ya volvemos. Gracias, Paulina. Gracias, Shirley. Un abrazo. Interesante la mesa, ya volvemos. Esto fue Mesa País. Un encuentro para el debate. Un acercamiento a las visiones contrastadas con voces que generan sonido.